visualizaciones no es algo nuevo, ¿vale? Las visualizaciones se hacen desde hace muchos años. Jacobson, que es el padre de la relajación progresiva, ya en 1928 hablaba de ellas, ¿vale? Hablaba de lo importante que sería visualizar el ejercicio a la hora de trabajar pues una relajación o relajar algo. Si visualizabas el músculo que estabas trabajando, pues la visualización iba a ser mucho mayor, ¿vale? Eso es Jacobson, en el año 28. Todo esto va generando y normalmente las visualizaciones pues se conectan a muchas cosas, entrenamientos, muchos trabajos, ¿vale? Hasta prácticamente finales del siglo XX. Hay personas que estaban a favor, personas que estaban en contra y realmente la gente hablaba pues por experiencias, pero no teníamos, digamos, parámetros para poder medir hasta qué punto las visualizaciones eran correctas. Estamos en el siglo XXI y esto nos permite hoy saber hasta qué punto una visualización pues, puede ayudarnos o no puede ayudarnos en un aprendizaje, en un entrenamiento, ¿vale? En controlar una situación. Para ello vamos a empezar algo que vimos ya la semana pasada, ¿no? La semana pasada diferenciamos cerebro y mente, no voy a repetirlo, ¿vale? Si no lo habéis visto, podéis iros al vídeo de la semana pasada. Vamos a centrarnos en la mente. Dijimos la semana pasada que la mente funcionaba de forma permanente, pero que funciona con dos parámetros. Uno que es consciente y el otro que es inconsciente. Y la diferencia entre los dos es el gasto energético. La diferencia entre los dos, entre el consciente e inconsciente, es lo que nosotros gastamos en energía. Cuando nosotros trabajamos en inconsciente, gastamos muy poca energía. Y cuando trabajamos en consciente, gastamos muchísima energía. Este es nuestro gran problema. ¿Por qué? Pues porque nosotros, o sea, yo, Fernando, el ego, la persona, es el consciente. Es la parte consciente de la mente. Y la parte inconsciente de la mente es simplemente el organismo. Es el fenotipo. Digamos que es todo el organismo nuestro, todo el proceso que tenemos corporal, funciona por la parte inconsciente. ¿Y cuál es el problema entre el consciente y el inconsciente? Pues que tienen dos objetivos diferentes. Yo, Fernando, yo como persona busco una cosa en la vida. Busco disfrutar de la vida, pasármelo bien, tener buenas sensaciones, ser feliz. Mientras que mi inconsciente tiene otra, totalmente diferente. Y es sobrevivir. O sea, vivir mañana. Estar mañana vivo. Esa es la gran diferencia entre el consciente y el inconsciente. Con lo cual, el problema que yo tengo es que el consciente solamente la puedo mantener cuando tenga mucha energía. Y el inconsciente lo puedo trabajar o lo puedo mantener con mucha menos energía. La diferencia es un 90-10. Mientras que el consciente yo lo puedo mantener más o menos un 10% de mi vida, el inconsciente lo mantengo el 90%. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que en un 10% trabajo en consciente y el inconsciente está debajo, siempre va a estar debajo, y en un 90% el consciente desaparece y queda solo el inconsciente. ¿Qué cuatro parámetros diferencian en que nosotros trabajemos de forma consciente o de forma inconsciente? Bien, uno es genético, la predisposición genética que tenemos. Hay personas que tienen una alta predisposición genética a trabajar más conscientemente y entonces pues sube un porcentaje, un 11, un 12%. Y hay personas que tienen una predisposición genética más baja, con lo cual baja su porcentaje a un 9, un 8%. Pero como podéis ver son mínimos. Y luego hay tres parámetros que son ambientales, que uno de ellos es lo que yo llamo el Zen. Y llamo el Zen por la palabra japonesa o la palabra budista, ¿no? Zen significa tranquilidad, meditación, paz, y realmente es eso, es equilibrio. Zen son tres palabras, es C-E-N, que son cogniciones, emociones y necesidades, que es el equilibrio de la persona. O sea, cuando nosotros tenemos unas cogniciones, pensamos de una manera, sentimos de una manera y tenemos cubiertas nuestras necesidades, estamos en equilibrio y somos más capaces de trabajar conscientemente. Cuando nuestras necesidades, nuestras cogniciones, nuestros pensamientos y nuestras necesidades se desequilibran, pues entonces trabajamos de forma más inconsciente, ¿vale? El segundo patrón ambiental es el cansancio. Cuanto yo menos cansado estoy, más capacidad tengo de trabajar en consciente. Acordaros de que el consciente gasta mucha carga de tarea, con lo cual pues es normal que cuando estoy más cansado me cueste más ser consciente y entre más el inconsciente en mi vida. Y el tercero es lo que estoy haciendo, la carga de tarea. La carga de tarea es que cada tarea que yo hago para mí tiene un esfuerzo mental. Con lo cual hay tareas que tienen un esfuerzo tan grande que directamente pues no puedo hacerlas si entro en automático. Y hay tareas que las controlo mucho y las bajo. Con lo cual cada tarea, según las voy aprendiendo, tienen una carga de tarea. Y ahora ir sumando. Si yo tengo una predisposición genética X, encima hoy estoy equilibrado, encima pues no estoy cansado y la carga de tarea es muy baja, pues voy a fluir, que era lo que veíamos el otro día. Pero si todo eso lo cambiamos, las cogniciones, las emociones, las necesidades no son las adecuadas, estoy cansado, vengo con problemas, ¿no? Estoy cansado y encima tengo el parámetro de que la tarea que estoy haciendo es muy alta, pues es más difícil mantener el consciente. ¿Vale? Entonces, si el 90% de nuestra vida trabajamos en inconsciente, pues vamos a entrar en el inconsciente. ¿El inconsciente se puede entrenar? Pues sí, se puede entrenar. Lo único que necesito saber para entrenarlo es cómo aprende. Si el inconsciente aprende y el inconsciente aprende, vamos a ver cómo aprende para
enseñarle a que aprenda lo que yo quiera, ¿vale? De manera que, aunque no esté mi 10%, el otro 90% va a responder como yo quiero. De hecho, es lo que nos pasa constantemente, ¿vale? Nuestro 90%, nuestro inconsciente responde como ha aprendido. El problema es que aprende sin nosotros, ¿no? Acordaros del perrito, ¿no? No le enseñábamos a hacer sus necesidades en casa y entonces a salir a la calle y las hacía en casa donde podía, ¿no? Entonces, ¿cómo aprende el inconsciente? Aprende por dos parámetros. Dos. El primero es, ya lo vimos el otro día, fisiológico-afectivo. Por activación, relajación, sí, placer, displacer. Y eso lo guarda en un sitio que se llama la ABL. La ABL es la amígdala basolateral. La amígdala basolateral, Joseph Ledoux, encontró que es donde están los condicionamientos a la amenaza, al miedo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si yo, por ejemplo, hoy cojo una bicicleta, me subo a un monte y desde el monte me tiro con la bicicleta y resulta que tengo un problema y me caigo, pues tengo una experiencia negativa. Y entonces en mi ABL guardo esa experiencia. Y cuando mañana llegue a ese monte, a ese sitio, mi ABL me va a recordar que la última vez que estuve aquí me caí y me hice daño. Para decirme, no lo vuelvas a hacer, que es muy posible que te pase eso, para alertarte de ello, ¿vale? Esos son los condicionamientos. Y tenemos muchos condicionamientos en nuestra vida por muchas experiencias que hemos tenido. La otra forma que tiene nuestro inconsciente de aprender es por repetición. Todas aquellas cosas que repetimos, queramos o no queramos, nuestro inconsciente las aprende. ¿Por qué? Porque baja la tarea. Cuanto aprende una cosa, la tarea baja. Entonces, una cosa que yo hago un día, pues el inconsciente entiende que no tiene necesidad de aprenderla. Y eso tiene una carga de tarea de 8 o de 9. Pero si el inconsciente ve que yo hago una tarea durante muchos días seguidos, se da cuenta de que yo estoy gastando mucha energía en hacer la misma tarea. Y entonces la aprende. Y entonces lo que hace es bajar la carga de tarea a 1 y a 2. Y eso es lo que conocemos como un hábito o que conocemos como un automatismo. Eso está en otra parte del cerebro que se llaman los ganglios basales. ¿Vale? Pues estos son los dos circuitos en los cuales se guarda la información en la parte inconsciente de nuestro cerebro. ¿Vale? Y esa información que guarda, la parte, digamos, de la emocionalidad, los sentimientos y las repeticiones, ¿para qué nos sirven? Pues nos sirven para un concepto que se llama confianza. La confianza que yo tengo con una acción. Cuando vosotros realizáis algo, vuestro cerebro inconsciente evalúa la confianza que tenéis con eso que vais a hacer. Si yo resulta que tengo una experiencia muy positiva con ello, cada vez que he hecho eso me ha alegrado porque los resultados han sido buenos y encima lo he hecho 10 veces y las 10 veces ha salido bien, tengo confianza. ¿Cómo creéis que me voy a enfrentar a ello? Con tranquilidad, con serenidad, sin ponerme nervioso. Ahora, claro, si el problema que yo tengo es que cada vez que me he enfrentado a esta situación he tenido resultados negativos, emociones negativas, he suspendido 5 veces, con lo cual he suspendido emociones negativas y 5 veces repeticiones, cuando me presenta un examen, mi confianza con ese examen va a ser baja. Entonces, eso genera lo que se llama la confianza. Y la confianza para el cerebro es seguridad. O sea, la palabra confianza al cerebro es seguridad. Y la seguridad el cerebro la tiene en 2 parámetros. El parámetro biológico y el parámetro psicológico. Y aquí empiezan los problemas. El parámetro biológico tiene que ver con lo que realmente pasa. Con lo cual, cuando vosotros evaluáis algo, biológicamente lo evaluáis con algo que realmente está pasando. Hay un león delante. Y entonces hay un león, hay una amenaza. Pero los parámetros psicológicos no están relacionados con la realidad. Están relacionados con la percepción. Y la percepción es que puede ser que haya un león. O sea, yo percibo que puede ser que haya un león. Eso no significa que lo haya. Por eso vienen muchos aprendizajes que no son correctos con una determinada acción. No hace falta que pase. Basta con que yo piense constantemente, por repetición, de que me puede pasar algo malo y encima de que, lo repito, siento sensaciones negativas, tengo el caldo perfecto para crear un condicionamiento negativo hacia una situación con una total desconfianza. Con lo cual, el día que realmente me enfrento a esa situación que nunca me he enfrentado, mi cerebro no tiene nada de confianza, está totalmente inseguro. Y entonces yo me siento mal. Tengo ansiedad, tengo estrés, tengo nervios. ¿Por qué? Por esa falta de confianza. ¿Vale? Así funciona el inconsciente. Bien, entonces, ¿para qué es bueno las visualizaciones? Bueno, pues las visualizaciones es bueno porque si el cerebro aprende así, yo lo que puedo hacer es trabajar confianza. Vamos a entrenar confianza. Vamos a hacer que una determinada tarea voy a generarle confianza a mi cerebro. ¿Vale? ¿Cómo lo puedo hacer? Pues lo puedo hacer de 2 parámetros. El primero es realizándola físicamente. O sea, quiero aprender a saltar. Y entonces lo que tengo que hacer son 2 cosas. El primero, saltar repetidas veces. Y el segundo es alegrarme cuando salto. ¿Vale? Esto es importante, ¿eh? O sea, saltar y alegrarme. Acordaros, no solamente repetir, es que encima, cada vez que repita, tengo que alegrarme. Por eso yo siempre hablo de los premios, ¿no? De darse premios, de darse algo para alegrarme, para que después de hacer una tarea sienta algo bonito, ¿no? Sienta algo agradable. Perfecto. Y ahora, el segundo patrón es, ¿y si me dijesen que no necesito hacerla? ¿Y si me dijesen que con
imaginármela, mi cerebro también aprende. Pues, aunque parezca mentira, esto sucede. Vamos al principio de esto. Mirad, imaginaros que estáis viendo una película. Imaginaros que estáis tan metidos en la película que el actor o la protagonista de la película, uno de los dos, tiene que hacer algo. Y en ese momento se tiene que agarrar a un sitio para no caerse. Y vosotros os agarráis a la silla o al sofá donde estáis porque estáis tan metidos en la película que vuestro cuerpo reacciona como si fueseis él. Imaginaros que vais en un coche de copiloto y por delante de vosotros pasa un perro y tenéis que frenar. No vosotros, tiene que frenar el conductor. Pero vosotros estáis tan metidos en la conducción que vuestro pie se estira como si quisieseis frenar. Esas dos situaciones se llama sumergirse en la experiencia. Y el cerebro tiene esa capacidad de sumergirse en la experiencia. Cada vez que nosotros nos sumergimos en la experiencia, nuestro cerebro cree que estamos realizando la experiencia. Porque nuestro cerebro tiene una cosa y es que no sabe lo que es real y lo que es ficticio. Se lo decimos nosotros. ¿Con qué? Con cómo nosotros nos metemos y nos sumergimos en una determinada experiencia. Entonces, si nosotros nos sumergimos en una experiencia, hacemos que nuestro cerebro genere un aprendizaje. Encima se ha visto que cuando os sumergís en la experiencia, lo que se activa es una parte que se llama la corteza premotora, que está relacionada directamente con las acciones que vosotros realizáis para responder a un estímulo exterior. No las que yo realizo porque yo quiero, sino un estímulo exterior. Si yo pienso ahora, voy a levantarme y me levanto, eso lo realiza la corteza motora. Pero si yo estoy aquí sentado y alguien me llama y me dice, Fernando, ven, y yo me levanto, esa acción la realiza la corteza premotora, que es la misma que se activa cuando nos metemos, nos sumergimos en una experiencia, ¿vale? Entonces, vamos a trabajar sumergirnos en una experiencia, ¿vale? Entonces, ¿cómo nos podemos sumergir en una experiencia? En una experiencia podemos cerrar los ojos y verla. Hasta aquí está todo correcto, ¿no? Pero la pregunta que se hacían hasta hace pocos años es, ¿esto todo sirve? O sea, ¿realmente sirve? ¿Hay un aprendizaje? ¿Hay un aprendizaje si tú te sumerges? Si tú te metes en una experiencia y la vives mentalmente, la visionas, la ves mentalmente, ¿hay un aprendizaje? Bueno, pues la teoría viene de un señor que le dieron el premio Nobel en 1906, que es el señor Ramón y Cajal, ¿no? Ramón y Cajal decía que trabajar la mente generaba un aprendizaje neuronal. Sabéis que Ramón y Cajal es el padre de las neuronas, ¿no? Bien, pues otro español, Álvaro Pascual Leone, que es profesor en Harvard, pues hizo el experimento de este señor, de Ramón y Cajal. Quiso ver si Ramón y Cajal tenía razón, pero con un parámetro que era una resonancia magnética funcional. Iba a ver hasta qué punto el cerebro aprendía. Cogió a dos grupos de personas y les enseñó a tocar piano a los dos grupos. Ninguno de los dos grupos sabía tocar el piano, ninguno de los dos grupos había tocado nunca el piano, ninguna de las personas, y dividió el grupo en dos. A la mitad del grupo le enseñó a tocar el piano tocando el piano. Y a la otra mitad del grupo le enseñó a tocar el piano sin tocar el piano, visualizando todos los movimientos. A las 3 semanas, cogió a los dos grupos y les hizo una resonancia magnética funcional y vio que había un aprendizaje en el cerebro, ¿vale? Que había una mielinización entre ciertas neuronas que generaban ese aprendizaje. Bien, las personas que habían aprendido tocando el piano habían tenido un 30% de aprendizaje. Las personas que habían aprendido visualizando solamente habían tenido un 20% de aprendizaje. ¿Sabéis lo importante de esto? Que después de una hora tocando el piano, los que habían visualizado, una hora tocando el piano, su aprendizaje llegó al mismo nivel que los que llevaban 3 semanas tocando el piano. O sea, cuando empezaron, al principio de tocar el piano, el aprendizaje era menor, pero muy rápido llegó a la altura del otro. Y os voy a explicar por qué. Y esto es lo importante de las visualizaciones. Cuando vosotros hacéis una tarea, no controláis el ambiente. O sea, yo quiero saltar y yo no sé si voy a saltar bien o voy a saltar mal. Imaginaros, ¿vale? Voy a saltar 1,70 m de altura. Yo soy un atleta que tiene que saltar y tengo que saltar a altura. Y entonces voy a saltar 1,70 m. Yo normalmente salto hasta 1,90 m, con lo cual encima 1,70 m para mí es relativamente fácil. Con lo cual salto 1,70 m y lo salto. ¿Creéis que me alegro? No me alegro. ¿Por qué? Porque eso lo hago todos los días. Con lo cual, ¿por qué me voy a alegrar? ¿Vale? Pero ¿qué pasa si ahora encima lo salto y tengo la desgracia de tirarlo, de tirar el listón? Pues me voy a enfadar conmigo mismo. Con lo cual tengo dos problemas. Tengo el primer problema, que es que cuando yo hago una tarea que creo que es demasiado fácil, no me alegro, porque como es tan fácil, tengo la obligación de hacerla bien. Pero encima, cuando yo hago una tarea y la hago mal, esa tarea fácil la hago mal, me enfado. Encima, si aprendemos por activación fisiológica activa, aprendemos por sensaciones, aprendemos por emociones y aprendemos por repetición, cuando yo hago algo bien, no
no genero una emoción positiva, solo genero emociones negativas cuando lo hago mal. Y encima de las repeticiones, tengo repeticiones negativas, pues lo que hago es bajar mucho el aprendizaje. ¿Vale? Bajar mucho el aprendizaje. Claro, si yo eliminase todas las emociones negativas y eliminase todas las respuestas negativas, crearía el aprendizaje perfecto. ¿Y dónde puedo hacer eso? En un ambiente controlado. ¿Y dónde hay un ambiente controlado? Aquí. Yo en la mente puedo proporcionar un ambiente controlado. ¿Qué quiere decir? Que puedo hacer una repetición perfecta, y 2 repeticiones perfectas, y 3 repeticiones perfectas, y 10 repeticiones perfectas. Puedo hacer todas las repeticiones que yo quiera perfectas. Imaginaros, si el cerebro aprende por repetición y le meto 10, 15, 20 repeticiones perfectas. Estoy elevando mucho la capacidad de confianza, acordaros. Todo esto genera la confianza en el cerebro. Pero es que encima, luego me alegro de ello, y el estado mental que yo genero es el estado más apropiado. Con lo cual tengo el estado apropiado mental, y encima tengo las repeticiones adecuadas, con lo que genero muy rápido confianza en el cerebro. Y acordaros que la confianza era seguridad, con lo cual tengo todo para poder realizar esa acción con más confianza la próxima vez, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Lo que podemos hacer es trabajar 2 cosas. Sabemos que cuando visualicemos tenemos que trabajar sensaciones y tenemos que trabajar repeticiones. Perfecto. Vamos a empezar por la primera. Vamos a empezar por las sensaciones, ¿vale? A finales de los años 50 y los años 60, 2 psicólogos, ¿vale? Holt y Lazarus empezaron a trabajar esto, ¿vale? Holt lo empezó a trabajar con personas que tenían fobias y demás, empezó a generarles estados mentales que eran contrarios a las emociones que sentían pues cuando se enfrentaban a sus fobias. Yo tengo fobia a los perros y yo les generaba un estado mental de paz y de tranquilidad y luego les enfrentaba a los perros. Y veía cómo rápido iba cambiando la estructura, ¿vale? Lazarus lo hizo con niños, ¿no? Con miedos infantiles. A los niños empezaba a generarles un cuento, les metía en una situación interesante y poco a poco les iba metiendo pues su miedo que tenía en ese cuento. Y los niños pues iban aprendiendo a gestionar mejor esos miedos y la sensación de miedo, de intranquilidad bajaba y generaban más confianza en esa situación, ¿vale? 1960. Bien, pues en los estados de tranquilidad nos ayudan muchísimo. ¿A qué? A que si yo los genero, cada vez que genero visualizaciones, los entreno, hago que tenga una sensación de tranquilidad a la hora de desarrollar una acción. Vale, ¿cuál es el estado de tranquilidad por excelencia? En 1929, un señor que se llama Hans Berger cogió a su hijo, a Klaus, y le puso unos electrodos en la cabeza. Y se dio cuenta de que el cerebro generaba electricidad. Y empezó a medir la electricidad del cerebro. Y creó los parámetros de la electricidad en el cerebro. Cuando estamos por debajo de 8 MHz, 7, 8 MHz, estamos dormidos. Si nosotros medimos el cerebro y estamos por debajo de 7, 8, estamos dormidos, ¿no? Luego ahí hay unas fases, ¿vale? Del sueño, la fase REM, la fase no REM, que se divide en 4 fases, ¿vale? Estamos dormidos. Por encima de 7,5, 8, estamos despiertos. Pero resulta que la conciencia en sí, lo que llamamos vigilia, empieza en los 14. De hecho, nuestra vigilia normal es un estado que se llama beta, que va entre 14 y 30. Si estamos por encima de 30, estamos enfadados, ¿vale? Estamos muy alterados. Pero ¿qué pasa entre 7,5 y 14? Pues entre 7,5 y 14 encontraron un estado que llamaron estado alterado de la conciencia, estado alterado de la conciencia, que le llamaron alfa, ¿vale? Este estado se ha estudiado durante mucho tiempo, es el estado que llegas cuando estás meditando, cuando estás relajando, es un estado de paz interna, de tranquilidad, se pierde la sensación de calor y de frío, se pierde la sensación temporal, ¿vale? Es una sensación muy agradable que llegan muchos deportistas cuando están trabajando en un determinado momento, ¿vale? Por ejemplo, cuando corres, esa sensación que tienes de no estoy cansado, no sé el tiempo que estoy corriendo, he perdido una sensación, pero estoy muy a gusto, eso es estado alfa, ¿vale? Entonces, vamos a colocar un estado alfa a una visualización. ¿Qué nos va a ayudar un estado alfa a una visualización? Pues un estado alfa a una visualización nos va a ayudar a colocarnos en el estado adecuado para hacer la visualización. ¿Vale? Con lo cual, ¿cómo se trabaja el estado alfa? Para trabajar el estado alfa lo que tenemos que tener claro es un parámetro básico, ¿vale? Lo primero, vamos a intentar tener un escenario adecuado. Vamos a necesitar 5 o 10 minutos los primeros días, ¿eh? Luego se entrará mucho más fácil, yo os explicaré cómo. Pero al principio, si nunca hemos entrado, vamos a necesitar unos minutos. Para ello, entonces, buscar un sitio adecuado. ¿Qué quiere decir un sitio adecuado? Que no os molesten mucho. Un sitio que sepáis que vais a estar tranquilo, que no os van a molestar y que no os van a interrumpir. Bajar la luz, luz moderada. A lo mejor un poquito de música tranquila os puede ayudar muchísimo, ¿vale? Y ahora, en vertical o en horizontal, como queráis, sentados. Yo os recomiendo que las primeras veces os echéis boca arriba, cerréis los ojos
y lo que hagáis es lo siguiente: empezar a respirar con el vientre, empezar a respirar con la parte del abdomen, empezar a notar cómo el aire entra y sale con la parte del abdomen, subir y bajar el abdomen, ¿de acuerdo? Eso ya hace que ya empecéis a relajaros. Y una vez que empezáis a notar que se respira con el abdomen, los ojos cerrados, mandáis las pupilas, mandáis los ojos hacia arriba, como si quisieseis ponerlos por detrás de las cejas. Los ojos hacia arriba, cerrados, como si los quisieseis poner por detrás de las cejas. Y en esa posición empezáis a contar de 100 hacia 1. 100, 99, 98, 97, 96, 95, ¿vale? Entonces todo eso va bajando, de manera que llega un momento que llegáis a 1, ¿vale? Cuando lleguéis a 1 o antes de llegar a 1 vais a ver que estáis en un estado placentero, muy tranquilo. Eso sería un estado alfa. Normalmente en los estados alfa muchas veces entráis, estáis en el salón viendo la tele, después de comer, ¿verdad? Os metéis ahí, os colocáis en el sofá de cualquier manera y es un estado en el cual dices, no estoy a gusto, pero no me quiero mover por si pierdo esta sensación que tengo. Me movería, pero me quedo aquí, pierdo la sensación de tiempo, no sé si he estado 5 minutos o 2 minutos, pierdo la sensación de calor frío, no sé si tengo calor frío y de pronto generas como un pequeño, generas en el cuerpo un pequeño movimiento, ¿vale? Que es entrar en ese estado alfa, ¿vale? En esa rotura, ¿vale? Entonces, eso es estado alfa, con lo cual ahí estaríamos en un estado adecuado. Ahora, vamos a por la otra parte. Vamos a trabajar la otra parte, que es trabajar la visualización de la experiencia. Entonces, cuando tú tienes una experiencia, la información entra por todos los sitios. O sea, entra por los ojos, entra por el olfato, entra por el oído. ¿Quién no se acuerda de un determinado perfume o un determinado olor cuando lo huele otra vez y se vuelva a esa experiencia, ¿verdad? O un determinado sonido. Bueno, pues yo recomiendo que si queréis visualizar acciones, pues las visualicéis de la forma más parecida a la real, sobre todo al principio. Por ejemplo, si yo es para hacerlo en moto, hay dos cosas características en la moto, ¿vale? Dos cosas, el casco y los guantes. Un casco huele de una determinada manera, con lo cual cuando te lo pones hay un olor y tu cerebro lo conoce y ya sabe que te vas a montar en moto. Y luego el tacto de los guantes, ¿vale? Entonces, colocarte el casco y los guantes para hacerlo es bastante interesante, ¿de acuerdo? Si voy a correr, pues a lo mejor poner unas zapatillas de correr o... Sí, sobre todo las primeras veces. Y ahora, ¿qué tengo que hacer? Lo que tengo que hacer es tener en cuenta una cosa. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué quiero entrenar? Quiero entrenar una determinada situación, un salto, pasar un objeto, ir a un examen, pues lo que tengo que hacer es visualizar todo eso. Visualizar todo eso como realmente quiero que pase. Al 100%. Tengo que visualizarlo de forma perfecta, sin ningún tipo de error. Una vez, otra vez, una vez al día. Durante 10 días, por ejemplo, antes de un examen. Una vez al día durante 10 días antes de una prueba. Visualizarlo. Visualizar un paso, visualizar algo, ¿vale? Después de entrar en estado alfa. Primero entro en estado alfa y en esa situación de tranquilidad, en esa situación de paz, ya tengo preparado al lado todo y me coloco. Ahora, la mente funciona por una cosa que se llaman interruptores. ¿Qué es un interruptor? Un interruptor es que, por ejemplo, ¿vale? Si yo cada vez que estoy nervioso me duele la barriga... Un día cuando me duele la barriga pienso que estoy nervioso. ¿Estoy nervioso? No, simplemente me duele la barriga. Y entonces lo que hago es conectar. Dolerme la barriga con estar nervioso. ¿Vale? Pues esto es lo que quiero que penséis. Realmente hay que crear un interruptor. ¿Qué puede ser un interruptor? Puede ser un movimiento. Puede ser, si os fijáis en muchos atletas, en muchos deportistas de élite, tienen interruptores, ¿no? Ruth Beitia, ¿no? Con los famosos deditos cuando los movía, ¿no? Al correr. Bueno, no os voy a hablar de nadar y la cantidad de interruptores que tiene, ¿no? Son interruptores mentales que ayudan. La música, por ejemplo, es un interruptor mental. ¿Vale? Con lo cual, a lo mejor poner una determinada música cuando empiezo a hacer el estado alfa, pues genero eso, ¿vale? Entonces, poco a poco lo voy haciendo. Y luego, otra cosa importante es los escenarios. Cuando vosotros entrenáis algo en concreto que se va a producir en un sitio, tenéis que visualizar ese escenario. ¿Por qué? Porque la mente aprende por escenarios. Yo he trabajado con deportistas que eran muy buenos en un determinado escenario. ¿Por qué? Porque era donde entrenaban constantemente. Pero luego cuando se pasaban a otro escenario donde no habían entrenado, bajaba mucho su confianza. ¿Por qué? Porque no tenían esas repeticiones ni tenían esas activaciones que hemos visto, emocionales, y con lo cual la confianza en el cerebro no se generaba. La confianza y seguridad, como hemos visto, no tenían seguridad y esa inseguridad en ellos hacía que perdiese, ¿vale? Entonces, es importante que visualicéis esto. Mirad, esto lo encontró Pavlov a principios del siglo XX. Sabéis que Pavlov es el padre del reflejo condicionado. Vio que sus perras, ella tenía unas perras con las que estaba estudiando los jugos gástricos y se dio cuenta de que sus perras, cuando veían pasar a un señor con una bata blanca, salivaban. Y a partir de ahí se dio cuenta del reflejo condicionado, ¿no? El cerebro, por repetición, acordaros, sabía que el que le daba de comer tenía una bata blanca. Como lo cual, como ahora pasaba una persona con una bata blanca, vamos a comer. Y salivaban, lo que os acabo de contar, ¿vale?
¿Cuál fue la cosa? La cosa fue que Pavlov estaba tan contento que cogió a sus perras, las metió en una furgoneta y se las llevó a enseñárselas a un señor, a un amigo. Y le dijo, mira lo que acabo de encontrar. Entonces puso a sus perras delante de su amigo e hizo que una persona con una bata blanca pasase por delante de ellas. ¿Y sabéis lo que pasó? Nada. ¿Por qué? Porque las perras no estaban en la jaula. Con lo cual, a Pavlov se dio cuenta de lo importante que era el ambiente en la conducta, en nuestra respuesta. Entonces, es importante que cuando visualicéis algo que vayáis a hacer en un determinado sitio, visualicéis el sitio. O sea, si yo voy a hacer un examen y no sé dónde, entreno confianza con examen. Pero en el momento en que conozco la sala, en el momento en que sé dónde voy a hacer el examen, visualizo la sala. Hago todo lo posible por conocer el sitio. Yo a todos los deportistas con los que trabajo les digo, vételo antes a ver la pista. Si no puedes, intenta todo lo posible, mírala por internet, búscala, consigue información sobre ella. Y cuando visualices lo que vamos a hacer, tenemos que visualizar esa pista, a ese contrario. Visualiza que estás contra ese contrario, contra esa persona, ¿sí? Todo esto le da repeticiones a la visualización más parecidas a la que te vas a encontrar, con lo cual el cerebro la relaciona más y genera esa confianza mayor, ¿vale? Con lo cual es importante que tengáis claro esto. Dos cosas, ¿eh? Dos. Lo primero, lo he dicho la semana pasada, lo digo hoy y os lo voy a decir siempre. Esto no sirve con hacerlo una vez. La mente aprende por repetición continua. El señor que os dije antes, el profesor de Harvard, el español, Álvaro Pascual Leone, demostró la continuidad en aprendizaje de la mente, ¿vale? Lo demostró con ciegos, ¿vale? Y Braille. Es un estudio muy bonito, ¿vale? Que hizo. Demostró que cuando se mantiene el aprendizaje de forma continua es cuando se generan los hábitos. Pero que si lo hacemos de forma incontinua, el hábito es muy difícil que aparezca. Con lo cual la confianza aparece cuando hay una repetición continua. Entonces, no me sirve de nada hacer una visualización el día antes de un examen. No me sirve de nada incluso hacer una visualización 10 días antes de un examen. Yo tengo que tener un hábito de visualizar. Porque hay gente que le cuesta muchísimo visualizar. Yo tengo gente que le mando cerrar los ojos y le digo visualiza una pista de atletismo y te la visualiza. Y hay gente que le pido cerrar los ojos y visualizar una pista de atletismo y no tiene capacidad para hacerlo. No pasa nada. No lo ha hecho nunca o nunca se le ha dado esa situación y el cerebro necesita conectar con ella, ¿vale? Con lo cual necesitáis empezar a entrenar las visualizaciones. ¿Por qué? Porque si entrenáis estados alfa con visualizaciones, al principio el entrenamiento es muy largo, de 20 a 25 minutos, pero va a llegar un momento en que en 5 o 10 minutos sois capaces de hacerlo. ¿Por qué? Porque vais a crear hábitos por repetición, pero hábitos no solamente de lo que estáis entrenando, sino un hábito de una visualización. ¿Vale? Yo cuando trabajo visualizaciones y trabajo estados alfa, yo llevo conmigo unos sensores que le pongo a los deportistas o a los ejecutivos en los dedos, ¿vale? Que lo que mide es la respuesta galvánica de la piel. Normalmente esto se mide en siemes, ¿vale? Normalmente las personas están por 2, 3, normalmente, ¿vale? Entonces cuando yo los relajo el primer día, después de bastante tiempo, de 15, 20 minutos, bajan a 1,2, 1,3 en relajación. Cuando yo llevo con ellos un tiempo, un mes, 2 meses, solamente con escuchar la música, con los cascos, con escuchar la música que yo les pongo todos los días, bajan de 1. Y cuando empiezo yo a hablar, o incluso antes, están por 0,60. Fijaros, en muy poco tiempo. ¿Por qué? Porque hay un condicionamiento por repetición. Hay una confianza de que me voy a relajar. Con lo cual lo que hago es, como repito esto constantemente, hago que el entrenamiento también sea más eficiente. Y al principio necesito 20 minutos para hacer las dos fases, o media hora para hacer las dos fases, una primera fase de fase alfa y una segunda fase de visualización, pero si esto lo entreno de forma continua, yo soy capaz a conseguir dos cosas. Y es que la fase alfa la bajo muchísimo y entro muy rápido a trabajar lo que es la visualización, que es lo que me interesa. Y entonces puedo estar más tiempo sumergido en la experiencia, que es lo que necesito, ¿vale? Os pongo un último parámetro. Por ejemplo, yo con los deportistas creo un CAR, creo una isla, los mando a una isla que es su isla, yo no sé cómo es, cada deportista tiene su isla, y dentro de esa isla, la isla está aquí, dentro de esa isla tenemos un CAR que es donde entrenan, y es donde entrenamos constantemente, por visualizaciones. Ahora, cuando vamos a una competición y ya sabemos la pista, ya sabemos el circuito, ya sabemos dónde lo vamos a hacer, pues ya nos enfrentamos a él y entonces lo vemos en televisión y lo trabajamos. Con ejecutivos, ¿qué es lo que hago? Pues lo mismo, lo que tenemos es un despacho, tenemos unas oficinas, y luego si hay que hacer esto en un sitio en concreto, pues visualizamos ese sitio, ¿vale? Con lo que, dos cosas importantes, de verdad. La primera, estados alfa, trabajar estados alfa. ¿Por qué? Porque si trabajo estado alfa, la visualización va a ser perfecta. No la voy a aprender solo por repetición, sino también la voy a aprender por activación fisiológica afectiva, por sensación. Y acordaros que cuando se colocan estos dos conceptos en el cerebro inconsciente, se genera la confianza. Con lo cual, primero estado alfa y luego visualizaciones. Y mantenerlo de forma repetida, ¿vale? Y luego sumergiros en la experiencia, ¿de acuerdo? Con lo cual,
Esta es la forma de trabajar visualizaciones. Las visualizaciones podéis hacerlas para todo. De hecho, sin daros cuenta, hacéis visualizaciones todos los días. ¿Sabéis cuál es el problema? Que normalmente hacemos visualizaciones negativas. Visualizamos cosas de que nos van a pasar y las visualizamos de forma negativa. Voy a tener una reunión con mi jefe y visualizo el problema que voy a tener con él. Estoy metiendo una repetición, una emoción negativa y una repetición negativa de algo que va a pasar que no me gusta. Mañana cuando tenga la reunión con mi jefe, mi cerebro va a tener menos confianza. ¿Por qué? Porque he estado visualizando 2 días la reunión que voy a tener con él. Y eso nos pasa constantemente con todo, con lo cual generamos aprendizajes inconscientes digo porque se quedan en el inconsciente, que nosotros mismos hacemos porque constantemente hacemos visualizaciones sin darnos cuenta, ¿vale? Las visualizaciones conscientes es yo preparar el ambiente para yo generar esa visualización, ¿vale? Bien, pues, dicho esto, dicho cómo se trabajan las visualizaciones, si queréis, en 5 o 10 minutitos puedo contestar alguna de las preguntas si tenéis alguna pregunta sobre lo que hemos visto hoy, ¿vale? ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre lo que hemos visto hoy sobre las visualizaciones? ¿Algo no ha quedado claro? ¿Es necesario que repita algo? ¿No? ¿Nadie? Para la mayoría de los entornos. Vale, una visualización para la mayoría de los entornos es visualizo la tarea. ¿En dónde? En mi centro de alto rendimiento. Tengo mi centro de alto rendimiento, ahí entreno, ahí genero mis visualizaciones y ahora, cuando yo sepa dónde tengo que realizarla, lo que hago es cambio mi centro de alto rendimiento que tengo en la cabeza y lo que hago es poner esa tarea en visualización en el sitio donde voy a realizarlo, ¿vale? Eso es importante. Entonces, por un lado, acuérdate, por un lado, puedo visualizar una tarea de forma genérica para crear más confianza, pero en el momento en el que sé dónde tengo que realizarla, visualizo ese sitio. Acordaros de las perras de Pavlov que no generaron, ¿vale? Que no salivaron porque las sacaron de sus jaulas, ¿vale? Vale, una cosa, los que habéis llegado tarde no os preocupéis porque el vídeo se va a quedar grabado y vais a poder verlo, ¿vale? Y podéis ver tranquilamente cómo se entra en estado alfa para no repetir otra vez todos los pasos, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Vale, pues cuando tú no sabes cómo va a ser algo, simplemente lo que haces es visualizar lo que tú crees que va a ser, ¿de acuerdo? No es lo perfecto, pero nos intentamos acercar siempre a lo más parecido. Si nunca has estado, porque nunca ha habido una prueba allí, si no, hoy vivimos en la época digital, ¿vale? Y la época digital es brutal. Os metéis en YouTube y seguro que alguien ha grabado algo. O sea, yo prácticamente con todos los competidores que tengo es difícil encontrar un sitio donde no haya un vídeo en internet de ese sitio. Con 10 euros os compráis unas gafas de cartón, ¿vale? Unas gafas de cartón que metéis el móvil delante. YouTube tiene una opción en la que ponéis 3D. Entonces ponéis ese vídeo que mucha gente graba con una GoPro en 3D, os lo colocáis en las gafas y es muy fácil entrar en sumergirte, ¿vale? En la experiencia. Se puede hacer, ¿de acuerdo? Se puede hacer muchas cosas si no conocéis realmente el sitio. Si nadie conoce el sitio, estáis en la misma situación que todo el mundo, ¿vale? Por lo menos no vais a estar peor que los demás, ¿vale? Vale, a ver, hay que tener en cuenta una cosa, ¿de acuerdo? Hay que tener en cuenta un parámetro que es hasta qué punto es real lo que yo visualizo, ¿de acuerdo? Entonces yo tengo que visualizar cosas que están a mi nivel. O sea, hay una cosa fácil, ¿vale? Y si yo soy un 5 y me has puesto el ejemplo de Mario es un 10, para yo llegar a un 10 y soy un 5, primero tengo que pasar por el 6 y luego tengo que hacer un 7 y luego tengo que hacer un 8 y luego un 9. Y entonces luego podré coger un vídeo de Mario cuando esté en el 9. Os pongo un ejemplo, ¿de acuerdo? Si yo me pongo a jugar con una persona al tenis, yo soy un 5 y la persona es un 6, es posible que pierda, pero es posible que incluso lo pase bien. Pero si yo me pongo a hacer algo con una persona tipo Nadal, ni voy a disfrutar. ¿Por qué? Por la diferencia que hay. Entonces, visualizar cosas que son muy irreales te van a generar un problema luego. Porque tienes un patrón que es la activación. Vamos a ver, hay una cosa que no he dicho, pero porque es obvia, ¿vale? Y quiero que quede claro. La visualización nunca puede eliminar al 100% la repetición real. O sea, yo sigo repitiendo realmente. Lo único que bajo es la cantidad de veces reales que repito
y aumento las que visualizo. Antiguamente los deportistas de élite entrenaban 7 y 8 horas y hoy han bajado a 4, 3, 4, 5 horas y 2 o 3 horas visualizan. Yo con muchos de los que trabajan hemos bajado muchísimo los niveles de entrenamiento físico y hemos aumentado las visualizaciones. Pero tiene que haber un físico. Y en el físico más o menos te va diciendo lo que tú saltas. Imagínate que salto de altura. Y yo salto 1,70, por mucho que vea vídeos del campeón del mundo saltando 2,40 m, pues no significa que cuando yo lo vaya a hacer, lo vaya a hacer. ¿Qué puedo hacer? Si yo visualizo los 2,40 pensando que esos 2,40 son 2,80 y lo que hago es copiar su técnica de salto, que puede ser perfecta o muy parecido a la perfección, entonces sí. Pero pensando que ese salto no es el salto que él está haciendo, sino pensando que ese salto es lo que yo voy a hacer, es el 1,80, ¿vale? Vale, ya os digo que tenéis que plantearos siempre eso, visualizaros a vosotros haciendo la tarea y visualizar tareas que vosotros podáis hacer, ¿de acuerdo? A ver, sí, el directo anterior está en podcast y está en vídeo en YouTube. Y este se saldrá en podcast y saldrá en vídeo en YouTube también, ¿vale? Lo pasaremos a YouTube para que no se pierda, ¿de acuerdo? ¿Alguna cosita más? ¿Alguna pregunta más sobre las visualizaciones? Muchas gracias a vosotros por estar aquí, ¿vale? La gratitud es mutua, ¿vale? Muchas gracias. ¿Alguna cosita más? Vale, las visualizaciones yo recomiendo que las hagáis en primera persona. Si al principio os cuesta hacerlas en primera persona, hacerlas en tercera. Pero no es lo mismo, ¿vale? Hacerlas en tercera que hacerlas en primera. Es más fácil en primera que en tercera. Pero ya os digo, si en primera persona no podéis hacerla en tercera persona, ¿de acuerdo? Digamos que vale más hacerla en tercera que no hacerla, ¿vale? Lo suyo es hacerla en primera. Pero vuelvo a lo mismo, si no se puede, en tercera, ¿vale? Muchas gracias. Sí, las visualizaciones para mí es una base, ¿vale? Del entrenamiento mental. O sea, si queréis entrenar la mente, una de las cosas básicas, la mente, como hoy os he explicado cómo funciona la mente, ¿vale? Funciona por repetición y funciona por la sensación que tenéis en cada vez que hacéis algo. Con lo cual visualizaros permite controlar mucho el ambiente y hacer un aprendizaje mucho más perfecto, ¿vale? Y a lo mejor muchos aprendizajes que tenéis incorrectos, pues por malas experiencias, que han surgido o que os habéis planteado, pues pueden cambiar. Muchas veces plantearos una cosa, hablar en público, nadie es malo hablando en público. Es una percepción que yo tengo. ¿Por qué? Por experiencias que yo he tenido o por sensaciones que yo he tenido. Entonces, muchas veces generar estas visualizaciones hace que baje la intensidad cuando me vaya a enfrentar a eso, pues hablar en público, a montarme en una moto, a hacer un examen, a muchas cosas que tenemos que son condicionamientos que nosotros nos hemos generado, ¿vale? ¿Vale? Si no hay ninguna pregunta más, al final casi nos hemos ido a la hora del otro día, se ha alargado un poquito. Vale, yo recomiendo que empecéis por poco tiempo, ¿vale? Las visualizaciones no empecéis a trabajarlas mucho tiempo. ¿Por qué? Pues porque es como todo. Yo normalmente las primeras visualizaciones que mando a la gente en audios o que trabajo con ellas en persona, cuando estoy con ellas en persona, suelen ser de unos 5, 7 minutos, ¿vale? Empiezo con la respiración, con un escaneo corporal, con cosas muy sencillas. Y luego poco a poco, pues las visualizaciones, pues vamos llevándolas hasta visualizaciones de media hora y 40 minutos. Yo he tenido a deportistas 45 minutos en una visualización, ¿vale? Controlándoles, pues eso, que estaban realmente relajados, ¿vale? Por parámetros objetivos, ¿de acuerdo? Y el deportista metido, sumergido en una experiencia, ¿vale? Y hacer pruebas. Mirad, yo hice con una atleta, hicimos una cosa, íbamos a correr y íbamos a correr una prueba, ¿no? Íbamos a correr 3.000 metros y la chica quería correrlos en 10 minutos. No teníamos otro objetivo y planteamos correrlos en 10 minutos, ¿de acuerdo? Con lo cual teníamos que correrlos creo que eran, perdonadme, igual me equivoco, ¿eh? Y no quiero hacer cuentas, creo que eran 40 segundos la vuelta, eran pista cubierta, creo que son 16 vueltas, si no me equivoco, ¿no? 200 metros, ¿vale? Entonces íbamos a correr los 3 kilómetros, ¿de acuerdo? Los estuvimos visualizando toda la semana, toda la semana. No os engañéis, ¿eh? Hay un trabajo de más de un año detrás, pero durante toda la semana visualizamos la pista y visualizamos las vueltas con pasos cada 50 metros. O sea, cada 50 metros yo le decía dónde estaba en la pista para que ella fuese visualizando el sitio correcto, ¿de acuerdo? El día de la prueba, ganó la prueba, le metió 20 segundos a la segunda y lo que hizo fue 10,
0,040. O sea, falló en 40 décimas el entrenamiento que habíamos hecho, ¿de acuerdo? No os llevéis a confusiones. Hay un año de entrenamiento detrás, ¿de acuerdo? Esto es lo que quiero que veáis. Y que lo hemos dicho muchas veces. El entrenamiento mental es un entrenamiento de mucho tiempo, ¿de acuerdo? Tienes que llevar mucho tiempo con ello, ¿vale? Para que empieces a notar, digamos, unos resultados que sean bastante positivos, ¿de acuerdo? ¿Alguna pregunta más? ¿Nada más? Vale, perfecto. Pues si no tenéis ninguna pregunta más, muchas gracias por estar ahí. Ha sido un placer. El jueves que viene, si queréis, hago otro, ¿vale? Como ha habido una gran cantidad de gente que ha respondido a la encuesta que he puesto, muchísima gente, ha sido increíble, con lo cual, mientras que haya esa respuesta y el vídeo se vea, porque la verdad es que el vídeo que hay en YouTube tiene más de 100 visualizaciones en menos de 2 días, entonces seguiremos haciéndolas y pasándolos allí, con lo cual mandaré la semana que viene, y si veo que sigue habiendo gente que hay, entiendo que la gente que luego no se ha podido conectar es también por temas de horario y demás, pero lo puede ver luego, ¿vale? Si no hay nada más, muchas gracias por estar ahí, ha sido un placer y nos vemos la semana que viene. Pasar buena semana y cuidaros. Hasta luego.